Sí. Iniciamos la grabación en este momento y iniciamos la reunión número 8 del curso M aquí, que está titulado aquí, yendo a otros, realmente no, el título se llama El Sacerdocio Universal. Si tuvo oportunidad de ver el video era un video que realmente nos invitaba a la reflexión acerca de la autoridad que Dios nos da como cristianos para ejercer el ministerio pues general, público en cierta forma, pero también algo que tendríamos que pensar y nosotros meditar todos, que pasa mucho en nuestras iglesias, en todas las iglesias cristianas, que nos sentamos en la iglesia para ser ministrados y se nos olvida que Dios nos llamó a ser ministradores, a ser una iglesia de ministros. Y bueno, vamos a iniciar precisamente con una pregunta, como siempre hacemos algo en captar, ¿verdad? Y ahí tenemos la imagen de un sumo sacerdote del Antiguo Testamento, ahí tenemos su efod blanco, ahí tenemos una representación más o menos de lo que Dios le hizo ver a Moisés en el monte de Sinaí. Y este es el sumo sacerdote, porque trae un pectoral ahí con las piedras preciosas, y entonces trae todo lo que decía ahí, muy escrito en el Antiguo Testamento, acerca de cuál debía ser la vestidura sumo sacerdotal. Pero la pregunta es para usted, hermana Jonah. ¿Qué tanto usted recuerda o sabe acerca de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Bueno, los antiguos sacerdotes eran como que servidores, gente servidores de Dios que iban sirviendo, hablando de la palabra de Dios. Ujú. Sí, pero recuerda un poquito cómo fue el pacto dado a ellos, en qué sentido llegaron a ser sacerdotes, de quién descendían. Como no le escucho bien. A ver, permítame. Si usted recuerda cómo fue el llamamiento en el Antiguo Testamento para pertenecer uno a la casta sacerdotal. ¿Recuerda un poquito cómo fue la historia? No, no, eso no me acuerdo, hermano, ahorita. Ok. Bueno, se encuentra en el Éxodo. Si no me equivoco es el capítulo 23 o 28 tal vez. Eso, Sí, sí. Éxodo 28, sí, en Éxodo 28. Ahí es donde se le hace el llamamiento a los hijos de Aarón. ¿Sí? Una cosa iban a ser los levitas y otra cosa iban a ser los sacerdotes. Entonces, de la descendencia de Aarón y de sus hijos, Dios formó un grupo especial, por llamarlo así, un ministerio especial, que es el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Y obviamente la función de los sacerdotes era ser intermediarios, ¿verdad? Del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hacia Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces ellos intercedían con oraciones, recibían las ofrendas, libaciones, hacían los sacrificios, los rituales, las ceremonias, los lavamientos, imposición de manos. Bueno, de verdad que tenían bastante trabajo y entendemos que hacían como un tipo de trabajo por echar suertes, es decir, que dependiendo de cada casa y familia se echaban suertes si hoy te toca a ti ministrar tal cosa. Lo podemos ver eso en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, al esposo de Elizabeth, que le tocó las suertes, el padre precisamente de Juan, para presentar una ofrenda de incienso, ¿no? Y donde que se queda mudo por no creer la promesa del ángel Gabriel que su mujer Elizabeth iba a estar pues ya avanzada de edad, embarazada, iba a dar un hijo y su nombre iba a ser Juan. Entonces, sí, vemos un poquito sobre todo en el Antiguo Testamento, que tenían bastante trabajo y instruían al pueblo de Dios, ¿no? Acerca de las leyes que tendrían que regir precisamente al pueblo de Dios, qué pasaba cuando alguien, un animal, no sé, moría en el terreno de otro, tenían que hacer como un tipo de investigación, cuando alguien tenía alguna enfermedad cutánea, tenían que revisarla. De verdad que era bastante extenso, ¿no? La forma en que Dios purificaba, desde los alimentos, ellos eran los que encargaban también de enseñar en cierta forma la palabra de Dios, los salmos, las voluntades, los ritos, lunas nuevas, festividades, en fin, era bastante extenso. Y eso nos lleva a pensar que precisamente la ley no salva a nadie. La ley es un ayo duro, difícil de cargar, que nos va a ir pues diciendo por aquí tienes que caminar, esta es la voluntad de Dios, pero no hay descanso, porque en la ley simplemente hay perfeccionamiento sobre perfeccionamiento y nunca vamos a llegar a ser perfectos.
Entonces, eso es más o menos lo que sabemos del pacto del Antiguo Testamento sobre los sacerdotes. Y de ahí, vaya, los católicos meramente pues, secuestraron esa imagen e hicieron como un tipo de Y nuevo. ellos hicieron muchas Sí, 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 de ahí ellos, que ellos son padres, que ellos son sacerdotes, o etcétera. Y más o menos vemos que hay una paridad con sus vestimentas, ¿no? Así vestimentas blancas, algunos negras, pero tienen esa idea, ¿no? De que ellos son también como consagrados especiales, de hecho tienen leyes que son hasta prohibidas en la Biblia, como el 2 de Timoteo, con el celibato. Tienen muchas cosas que sabemos que no son bíblicas. Pero eso es lo que sabemos de los sacerdotes. Ahora, lo es interesante pensar que nosotros también somos sacerdotes, en un sentido. Vamos a estudiar, si tiene su Biblia a la mano, hermana, ¿la tiene por allí? Ok. Vamos a buscar la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 19. Y cuando lo encuentre, lo lee, por favor, hermano. 5, me dijo 5, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. 17 a 19. Ya dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Porque Dios está, hasta el 19 me dijo, Sí, sí, hermano. que, ya, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí. La verdad es que es un texto muy, muy revelador, muy importante. Y luego vamos a ver otro texto, que es Apocalipsis capítulo 1, versos 5 al 6. Lo leo. Sí, por favor, hermano. Y de, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, la pregunta viendo esos dos textos, en 2 de Corintios habla de que las cosas viejas han pasado. Y obviamente no solamente habla ahí, por ejemplo, de si nosotros pertenecíamos nominalmente a la Iglesia Católica y teníamos idea de que esos sacerdotes eran puestos por Dios. No, habla también de nuestra vieja naturaleza pecamidora, ¿no? Esa situación que teníamos como no hijos de Dios, desde luego que sí, las cosas viejas han pasado. Y en Apocalipsis 5:6 se hace una clara referencia a que nosotros somos el nuevo sacerdocio. Pero ¿cómo es que llegamos a ser sacerdotes, hermano? ¿Cómo es que llegamos? Por medio de Cristo, reconciliándonos primero con Él. Ujú. ¿Sí? Entonces, es Cristo, llegó Omar. Buenas noches, Omar, que Dios te bendiga. Es Cristo quien nos lava por medio de la fe, nos Con su santifica sangre. con su sangre, y ahora nosotros somos considerados herederos de un nuevo Sacerdote. pacto, sacerdotes, y sobre todo ese ministerio como de la reconciliación. Entonces, bueno, esperemos que... Linaje. Leía también que somos linaje escogido. Sí, sí, sí. Sacerdocio santo. Y es a donde vamos con la segunda pregunta de contar, considerar. ¿Para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Ahí donde está eso, lo que menciona usted en primera de Pedro 2, 9, 10. De hecho, es el versículo clave que vamos a estar memorizando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias. Y de nuevo cuando lo encuentre lo lea, hermana. De primera de Pedro 2, 9, 10. Amén. Ya.
Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieseis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí me gusta mucho cuando dice linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me suena como a una gran promesa. Sí, sí. No, de hecho es increíble, ¿no? Y el versículo 10 también, hermana. El 10, ya. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí entonces se enfatiza que no es por obras, o sea, no es nada, vaya, de hecho los judíos históricamente se han jactado, somos hijos de Abraham, nosotros esto, nosotros aquello, y Jesús, yo siempre he dicho, a ver, espérense, usted, realmente yo pude haber hecho linaje de esas piedras, ¿no? Es mi promesa, o sea, la flecha viene de mí, no es que tú tires la flecha hacia mí y me alcances, no, desde luego que no. Yo soy el que bendice, yo soy el que da los pactos, yo soy el que da las promesas, yo soy el que hago y el propone en tu corazón. Entonces, en eso nos habla de la soberanía de Dios, pero también nos habla, como usted lo decía, de un Dios increíble porque nos da ahí unas frases preciosísimas, valiosísimas, que todo creyente debería considerar en su ministerio personal. Entonces, eso nos lleva precisamente ya propiamente a consolidar, donde, si recuerda, en este punto nosotros hacemos unas preguntas tanto de carácter abierto como de carácter cerrado, preguntas abiertas y cerradas, para consolidar con nuestros estudiantes, con nosotros mismos, que trata muy bien la historia, de quién me quiere hablar Dios en la profundidad, ¿no? Había otro texto ahí que se encuentra en Mateo 28, 19, 20, bueno, es el famoso texto con el que incluye el Evangelio de Mateo, la gran comisión, ¿no? Pues, que vayamos a todas partes, bautizando a las personas, obviamente hagamos discípulos de todas partes, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y además Dios nos recuerda que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Este es un mensaje muy consolador también. Pero viendo esos textos, los que hemos visto, ¿no? Que han sido 2 Corintios 5, 17, 19, Apocalipsis 1, versos 5, 6, 2 de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, y Mateo, que es la gran comisión. ¿De qué tratan para usted estos versículos? Para mí, Uh-huh. trata de que que somos escogidos por Dios, que por su gracia y su amor Él perdonó nuestros pecados para ser limpiados y ser escogidos para nosotros ser lo que nos está pidiendo, ser sacerdotes de Él, de llevar su palabra a quien lo necesite. Sí. Es lo que veo yo, al menos en Pedro, en lo que nos dice Pedro, que somos, como yo le decía, yo veo aquí como, para mí, como una promesa, promesas lindas. Sí, y más que lindas, bien que Y certeras. entonces, ¿mande? Sí, sí, no, y vaya, más que lindas, ciertísimas, ¿no? Ajá. Entonces, una cosa, va, por ejemplo, hoy en 2 Corintios 5, 17, 19, nos habla de que las cosas viejas han pasado. Es necesario que nosotros íbamos a ser recipientes de un mensaje tan valioso como es el ministerio de la consolación, el ministerio de la reconciliación, pues entonces, en ese sentido, pues Dios nos lava, nos limpia, entonces lo viejo pasó, el viejo hombre, el nuevo ser, el nuevo Cristo que vive en nosotros, en nuestro corazón, sellados por el Espíritu Santo, desea hacer su voluntad. Y luego inmediatamente los demás textos nos hablan de cuál es su voluntad. Apocalipsis nos habla, bueno, eres un sacerdote. Y eso lo decía muy bien para la gente del Antiguo Testamento que entendían que la función de un sacerdote era ser instructor e intermediario con Dios. ¿Sí? Alguien que va por decir abrir los cielos, o que incluso puede cerrarlos, en medida de que niega o acepta la ofrenda de una persona ante Dios. Eso lo dijo muy bien Jesús, ¿no? Jesús hablaba de que mirábamos, si ofendes a alguien, pues no te presentes ante Dios, ¿no? Porque Dios no va a escuchar esa
oración o no va a aceptar tu ofrenda hasta que no te pongas en cuenta con el hermano que tienes una querella. Entonces el sacerdote investigaba en ese sentido, pues cuál era la querella y ponía, según acuerdo a la voluntad de Dios, eh, la ofrenda, el sacrificio que tenía que hacerse. Ahora nosotros, como intermediarios del nuevo pacto, sí tenemos nosotros que presentarle una ofrenda a las personas, pero no es una ofrenda de que ellos pactan conmigo y tienen que darme algo, tienen que... No, la ofrenda que nosotros le presentamos es, mira a Jesús. ¿Qué hizo Jesús por ti? Mira tu condición y ahora reconoce que eres pecador y observa a nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido, si somos sacerdotes de nuevo pacto. Y obviamente en 2 de Pedro, pues ahí, como usted lo menciona muy bien, y es verdad, un texto precioso. Dios nos habla con nombres especiales, hermosos, títulos que van más allá del corazón bondadoso de Dios, cosas ciertísimas que a veces los creyentes se nos olvidan. Se nos olvidan que somos sumos sacerdotes. El sumo sacerdote era todavía más diferente que un sacerdote, porque era aquel que podía entrar al lugar santísimo una vez al año para ofrecer el pecado de expiación por todo el pueblo. Y bueno, eso lo puede consultar en el Antiguo Testamento. Él hacía un rito de que se purificaba varias veces, su ropa, y él era el único que podía ver o estar más cerca del lugar santísimo. Entonces, eso nos habla que nosotros ya podemos estar en el lugar santísimo, o sea, estar directamente con nuestro Señor Jesucristo, que es Dios también, y ver, ¿no? Sus maravillosas promesas de amor, también todas sus palabras de consuelo, sus advertencias, y estar ahí intercediendo por aquellos que no conocen a Dios, aquellos que tienen sed de consuelo, que están necesitados de la palabra de Dios, y nosotros nos podemos convertir en esos mensajeros, en esos ángeles que les abran los cielos a las personas. Eso es una bendición. Pero también este oficio tiene y confiere una necesidad especial, que es declarar el pecado. ¿Sí? Si queremos nosotros alcanzar a las personas y hablar a las personas de Dios, tenemos que enseñarles su condición ante Dios. Y eso a veces nos causa muchos conflictos. De hecho, eso fue lo que ocurrió en el grupo de hoy. Una persona que está en un pecado público, bueno, los que no saben, hay muchas personas que están en el curso, pero están en el curso porque me están preguntando palabra de Dios, están buscando consuelo, están buscando compañía, y de veras, casi todo el día estoy con el celular con algunas personas porque han muerto su esposo, ha muerto su mamá, bueno, cosas difíciles que están pasando. Y hubo uno de ellos que estaba en un pecado público abierto, y cuando pues, con tanta paciencia y todo le hablamos, no puede estar en esa situación, mira, estás ofendiendo a Dios todo, pues no lo quiso reconocer, y la opción que tuvimos nosotros es una amonestación más allá de pecado, es pues como la expulsión del grupo. Obviamente él sigue en contacto conmigo, sigo tratando de que reconozca su pecado, pero es también parte del ministerio. No solamente es todo color de rosa, sino que también tenemos que declararles que sus pecados los están llevando a los que están en pecado, a los infiernos, ¿verdad? Entonces a nadie le gusta escuchar del infierno, pero es necesario también reconocer que existe. Ok, ¿de qué trata la historia para usted, hermana, el día de hoy? La historia de los versículos que hemos leído, Amén. o de cuál historia, ya, Sí, sí. ya, ¿de qué se trata? Bueno, no, se trata de que nosotros aquí nos está enseñando la palabra de Dios que como hijos de Él debemos cumplir esa ley. Para mí es una ley, un mandamiento que Él nos manda a ir y ser sacerdotes y explicar y hablar y declarar su palabra a las naciones, a la gente, a nuestras familias, que tenemos amigos, que tenemos alrededor. Yo siempre he dicho que es más que una obligación. Yo creo que como cristianos deberíamos hacer conciencia que es una obligación de amor hacer, cumplir eso que nos manda el Señor. Y a veces es tan difícil porque
nos conformamos con ir a la iglesia el domingo, un jueves, y nos convertimos en simples religiosos, vamos y llegamos y vamos a la iglesia simplemente, pero no nos detenemos a ver, o sea, lo que nos manda el Señor en su palabra, que es lo que todo cristiano debe hacer, y no quedarse entre las cuatro paredes, cómodamente entre las bancas, y que es un deber que todos debemos hacer, y viendo que solo unos pocos hacen. Entonces yo sí creo que eso es una gran desobediencia. No sé, pero ah, ¿qué puede hacer uno con el pensamiento y la costumbre de los demás? ¿Verdad? Yo creo que el Señor habla a cada uno a su debido tiempo, a su corazón. Sí, sí, sí. Excelente. Y realmente ya he contestado las dos primeras. Bueno, habló de la historia. La historia habla del llamamiento que tenemos todos al ministerio público. Todos somos real sacerdocio, como usted O sea, dice. de cumplir. Sí, y como lo decía, pues más que una obligación de amor, la palabra como clave es un privilegio. Y muchas personas no han, como, malgastado el sentido de la palabra privilegio o no lo comprenden o bien no lo aprecian, tal vez la palabra correcta. Porque sí, bueno, piensan que el cristiano se trata, y eso es una nueva legislación, de ir a la iglesia, cumplir con ciertas cosas, caminar de cierta forma y tengo el cielo prometido y ganado. No, de eso no trata el cristianismo. El cristianismo se trata realmente de un hombre que dio todo por ti y que ahora te confronta la pregunta, ¿qué harás por mí? Y realmente nunca hizo un llamamiento a encerrarnos en iglesias, como usted lo mencionaba, estar en nuestras bancas celestiales muy a gusto, jamás. Él siempre nos dijo, id, por tanto, id, vayan. O sea, él quiere que seamos escandalosos y ruidosos en ese sentido, de que la gente sepa de su amor, conozca de aquello. Obviamente habrá personas que, como lo mencionó ya en el pecado que nos enseña a confesar, no están respondiendo a esa pregunta de nuestro Señor Jesús, ¿quién irá por mí? ¿Quién les anunciará el Evangelio? Hay gente que simplemente no lo entiende o están como en un letargo espiritual. Ya Dios está trabajando con esas personas seguramente. Y es muy importante entonces nosotros como líderes y que vamos a presentar este curso, este proyecto, con muchas personas, Dios mediante, y que sea toda la vida, que queremos enseñarles que nunca podemos estar lo suficiente cómodos como para decir, no tengo que hacer nada. No. Eso es lo que nos enseña a pecado a confesar, ¿no? Entonces ya hablaba, mencionaba usted de las personas que están como en su quietud espiritual, pero ¿hay algún otro pecado que le enseña a confesar? ¿Algo más que pudiera apoyar o aportar? Qué mal, que el pecado, mi pecado a confesar ahí, como, cabe que, sí, ahora, que mi conformidad de antes, Mm, ya, no sé, el Señor es tan especial, tan grande que usa a veces las circunstancias para que usted se dé cuenta de lo mal que está. Y entonces uno, mucho tiempo, y otras veces ya le he dicho, un tiempo de conformidad, porque me daba, yo leí en las mañanas y leía la palabra de Dios, pero nunca me ponía a escudriñarla de verdad, aplicarla a mi vida. ¿Ya? Entonces yo creo que y uno cuando ya se da cuenta, y es un tiempo que uno no lo puede recuperar ya más. Y mil veces me he hecho la pregunta, yo dije, ¿cuánto tiempo he perdido eh, en poder saber? Me he conformado con un cristianismo de rutina, mm, ¿ya? Y entonces el Señor, por eso le digo, el Señor toma su tiempo para hacer reflexionar a cada uno, no sé, pero a veces igual usted al ver eso también en otras personas, y les digo,
se llena de impotencia, a veces de coraje, porque cuando hay tanto que hacer y nadie quiere ir, nadie quiere apoyar, cuando hay mucha gente que necesita afuera, y ve que solo escuchan y el pastor se mata hablando que hay que vamos a evangelizar, que vamos, y la gente solo escucha y se va a su casa y como que sin nada, por un oído les entró, por otro salió, bueno, es algo tremendo. ¿Ya? Entonces cuando uno llega a entender eso, uno se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido, del valor que es saber de la palabra de Dios, salir de esa ignorancia, ya lo digo yo, salir de la ignorancia, porque hay tantas cosas maravillosas que descubrir y una vez conforma con tan poquito. Sí. Y como ustedes decían antes, el Señor dice ir y hacer oídos sordos, el Señor nos está dando una orden, ir, ¿ya? Entonces Él nos está ordenando y nos hacemos oídos sordos a esa orden que Él está dando. Sí. ¿Mm? Algunos hablan de ese texto como un mandato imperativo, pero realmente no es digamos, no es un mandato imperativo, es una consecuencia, dice, por tanto. Entonces, ya que Jesús ha muerto por nosotros, por tanto, ya que Jesús te ha perdonado y te ha hecho una nueva criatura, por tanto, entonces, debiera ser la respuesta natural, un cauce natural, a que si yo fui sanado, si yo fui reconciliado, por tanto, yo voy a ir, y como usted lo mencionaba, a mi familia, a todos alcanzar, porque no nos podemos quedar como sabiendo que las personas están muriendo en sus pecados, están viviendo vidas desenfrenadas, hogares destruidos, están abandonando a sus mujeres, hijos con una vida tormentosa por delante, con traumas y todo, simplemente porque no conocieron la voluntad de Dios y nosotros que la conocíamos nos quedamos bien calladitos. No, Dios nos libre de eso, ¿no? Bueno, mencionó cosas que la verdad me encantaron, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de cómo hemos perdido el tiempo, otras cosas, ¿no? En las vanidades tal vez de este mundo, en los juegos de poder de este mundo, en el empoderamiento económico, o vaya, cosas que este mundo tiene por sí y que de verdad nos pueden quitar mucho tiempo. Y esos son muchos pecados que nos lleva a confrontar esta historia, ¿no? Ya lo hablamos también, por ejemplo, a veces la actitud del alguien más debe, ¿no? Vemos a los demás y bueno, yo estoy haciendo mi esfuerzo, mi granito de arena y veo que todos están ahí y alguien más debe. Pero también como fijarnos en lo que están o dejan de hacer los demás no es tan correcto y tan preciso. Aquí realmente el llamamiento es personal. Y si el demás pueblo de Dios no quiere caminar, eso sí es triste porque puede ocurrir que por la mayoría, pues todos seamos como considerados una iglesia mala, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis esas cartas a esas iglesias, Efeso, Esmirna, en fin, Derbe, y aunque hubiera un cristiano que estuviera cumpliendo toda la voluntad de Dios, y estuviera con Cristo, lamentablemente por la mayoría del grupo de perezosos, uff, no, ahí viene una carta de parte de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo fuerte, ¿no? Alguna vez un hermano me dijo acerca de muchos cristianos, era un hermano que le gustaba hacer cosas muy diferentes, muy locas, por así llamarlo así. Entonces, cuando llegaba a una iglesia, que le traían a pastorear una nueva iglesia, casi siempre su primer clase era dibujar a un pato. Entonces, ponía un pizarrón o un cartelón o algo así muy grande y empezaba con versículos bíblicos hablando de las cualidades del cristiano. Y cuando veía que los hermanos como que no les caía el 20, él iba dibujando el pato, ¿no? Parte por parte, ¿no? Bueno, hablaba de confesar la fe y si la gente no estaba confesando su fe, dibujaba un pico. Hablaba de, por ejemplo, la renovación de la mente. Y si la gente todavía estaban ahí, pues medio sensuales, escuchando música que nada que ver, y con amistades del mundo, y con matrimonios, pues, creyente con incrédulo, dibujaba la cabeza del pato. Y si no estaban yendo a compartir el evangelio, le ponía los pies al pato. Y se veía que en la iglesia había muchos conflictos, dibujaba al pato y les decía, pues lo siento mucho personas, amigos, no les decía ni hermanos siquiera, muy duro, ustedes no son cristianos, ustedes son patos. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos confrontar el pecado, pero sobre todo hay que considerar que nosotros primero somos pecadores, ¿verdad? Y también eso nos lleva, bueno, por ejemplo, a pensar, bueno, no solamente los demás, sino que yo qué. Y eso es algo que usted ya reflexionó acerca que se dio cuenta que ha perdido el tiempo. Todos en cierta forma hemos Sí, hermano.
perdido ese tiempo. Perdón, ¿quería decir algo? mucho, mandé. Sí, sí, adelante. Sí, y a veces le digo, ante mis hijos, me da vergüenza, Mm, porque, porque pude aprovechar el tiempo con ellos haciéndolo, ¿verdad? Y ahora que ellos son, bueno, ya mi hijo cumplió esta semana, el martes, que no pude conectarme, 18 años, y ella es mayor de edad. La otra niña tiene 12 años, ya son adolescentes. Y entonces yo digo, por la flojera. Claro que estamos todos en la iglesia, pero ahora ellos están por la edad que están pasando en un momento muy difícil, motivo de la edad, ya, de ser adolescente, entonces, y a veces me pregunto si yo he dedicado un poquito más de tiempo a ellos con la palabra de Dios, a ujú. guiarlos más, ¿no? Entonces, aunque no, nunca ha faltado la relación entre nosotros, el consejo con la palabra de Dios, pero veo que ha hecho falta más allegamiento con el Señor, porque ahora, por la edad que ellos tienen, las cosas, las redes sociales, la música, o sea, de lo que ellos alababan al Señor antes, ahorita yo los veo un poco distantes. Y todos los días pido al Señor por ellos que cambie ese sentir, que no se vaya, que Satanás no divida a mi familia, mis hijos sobre todo. Gracias a Dios mis hijos son tranquilos, pero en el aspecto, en estos momentos están decayendo en eso, la música les gusta escuchar la música del mundo, yo le digo a mis hijos. O inclusive hoy en la mañana estaba yo escuchando, todos los días en la mañana al hacer mis cosas pongo música, pongo mi teléfono y pongo música cristiana. Y me dice mi hija, no te cansas, me dice, mami, de escuchar, le digo, no me canso ni me cansaré, porque ella quería mi teléfono, poder escuchar, ver sus videos. Entonces le digo, no me canso ni me cansaré, le digo, pero son cosas de mi Dios. ¿Ya? Y lo mismo deberías hacer, y se fue molesto. Entonces, en ese trance estoy ahorita también con ellos, luchando cada día, instruyéndoles la palabra de Dios, igual mi esposo. Formar, ayudar, pidiéndole al Señor que ayude a formar su carácter, ¿ya? Que Él sea el que formándolos cada día y que no permita que se separen nunca de Él. Y entonces, por eso digo, han sido tantas cosas que uno llega a comprender a veces muy tarde. Sí. Y entonces, Pues sí, vamos a estar también orando, no solamente por su salud y el trabajo, vamos a incluir ahora por sus hijas, ¿no? Para que el Señor tenga su misericordia y a su bien parecer, pues darles una porción generosa de su Espíritu Santo, ¿no? Que les dé un hambre por la palabra de Dios. Y bueno, definitivamente cuando eres joven, pues necesariamente tendrás que experimentar algunas cosas en esta sociedad del mundo que vivimos, pero que tengan esa madurez, ¿no? Ese criterio de ver lo que es espiritual y eterno para su beneficio personal. Desde luego que sí está. Pues excelente, sí, hay muchas cosas que reflexionar. Pero lo bueno es que en Cristo tenemos un Dios misericordioso que nos recuerda que toda carga se la debemos de llevar a Él, que su yugo es suave, su carga ligera, que no importa el tamaño del pecado o problema, nuestro Dios es más grande y que perdona todos nuestros pecados. Entonces, mientras tenemos vida en Cristo, hay esperanza y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Recordamos que estamos ya en el cuarto punto del curso, consolidar, y vamos a abarcar 5 preguntas, ¿no? ¿De qué trata la historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Que de repente puede ser vastísimo hablar todo eso todo el día, de hecho, pero también podemos y queremos reflexionar dónde vemos el amor de Dios en esta historia, en esos versículos, tanto de segunda de Pedro, Mateo, Apocalipsis, segunda de Corintios, ¿dónde nosotros vemos el amor de Dios? ¿Qué opina, hermana Joana? ¿dónde lo veo? Uy, yo ahí lo veo en todos, porque el Señor me escogió para ser su sacerdocia, su hija, su linaje escogí.
Y entonces ahí veo su amor y su gracia y, y sobre todo el perdón de mis pecados de cada día. ¿Ya? Él es quien no nos gusta y nos da la potestad de comunicarnos todos los días con Él y poderle confesar, poderle decir. Hay una alabanza que a mí me gusta mucho, que dice que a Él le cuento mis alegrías, mis tristezas, mis angustias, ¿ya? Y es lo máximo, porque Él te escucha y no te está diciendo, no, no lo haga, o no te está juzgando, tú eres tal cual. Y es con quien usted puede hablar y desahogarse y sentir su mano de aliento, de su voz que infunde aliento a un corazón sediento. No, sí, hermosa alabanza. Y hay también muchos himnos, ¿no? Que hablan de eso de cuando estés cansado, triste y abatido, dilo a Cristo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que tenemos más que un amigo, a un hermano, un Dios cándido, bondadoso, misericordioso, que en este sentido, sobre todo en la clase de hoy, nos da un significado, una pertenencia y un sentido tan profundo en nuestra vida. Es decir, no solamente nos da promesas vacías, huecas, como podría decir el mundo, los gentiles. No, son unas promesas específicas en cuanto al sentido de pertenencia a qué voy a hacer con mi vida. Bueno, Dios sí me da significado a mi vida, no solo en mi matrimonio, qué hacer con mi familia, qué hacer con mi comunidad. En lo personal a mí me dan unos títulos hermosos. Y vamos de nuevo a considerar esos títulos que están en segunda de Pedro para ir desmenuzándolos tan hermosos, ¿verdad? Por ejemplo, primero nos dice en segunda de Pedro 2:9, más ustedes son linaje escogido, ¿no? Entonces, ahí está hablando de el amor de Dios. Vaya, si Dios fuera, por ejemplo, alguien que fuera al supermercado y decidiera hacer una salsa de tomate, va y va a donde están los tomates, y Jesús, pues obviamente siendo Dios, puede decir los tomates más buenos y todo, pero Él no elige los mejores tomates, Él elige los mayugados, Él elige los molidos, Él elige los que tienen pedazos podridos, Él elige los que están medio verdes, los que todavía les falta, los elige porque Él dice, yo les voy a dar una significancia especial, ahora los voy a convertir en otra cosa, un linaje escogido, algo verdaderamente hermoso. Después de hablar del real sacerdocio, ya hablamos un poquito de eso. eh, no solamente un linaje escogido para hacer su voluntad, sino hoy nos da esa pertenencia tan increíble de que nosotros tenemos directa comunión con Él. Entonces es tremendísimo. Con el Dios creador del universo, de toda la vida de todos, el que sustenta todo, el que hace que salga el sol, que las estrellas. Bueno, el Dios omnipotente es mi cuate y habla conmigo directamente. Eso es increíble. Después nos habla de nación santa. Entonces, eso nos habla de que estamos apartados nosotros, ¿no? Apartados del pecado, apartados de Babilonia, apartados de Egipto, apartados de Siria, apartados de todas esas naciones paganas y conversas con sus situaciones inmorales, impropias, sus ídolos falsos, vanos, su economía, sus placeres mundanos, nos ha apartado y entonces somos la niña de sus ojos. Pueblo adquirido por, bueno, sabemos que Él nos compró con su preciosa sangre, no fue nada sencillo, con todo lo que eso significa y a la significancia importante, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puedes hablar quién es Dios, con todo lo que significa. Bueno, decimos que lo amamos y no conocemos su palabra, y una incongruencia, pero cuando tú amas a alguien, lo conoces, te interesa todo de él, investiga, vaya, color favorito, cuál es tu helado favorito, no sé, todo, porque te encanta la persona. Lo mismo Dios está enamoradísimo de nosotros y Él sabe todo de nosotros, pero no es muchas veces del otro lado igual, ¿no? Entonces queremos estar en su palabra constantemente, de nuestro amado Señor, nuestro amado Salvador, para conocerlo y conocer su voluntad y mostrarle a otros, mira, yo tengo el amor de mi vida, que es Jesús. Yo te lo quiero presentar porque Él es muy bueno, es bondadoso y así como ha sido maravilloso conmigo, lo es contigo. Conócelo, vamos a estudiar, te quiero mostrar, ¿no? Entonces el amor de Dios es vasto aquí en estos textos, como usted lo dice, lo vemos desde muchos ángulos y reconocemos que es increíble y damos gracias y lo glorificamos por todas las cosas buenas que hace en nuestra vida y especialmente llamarnos un pueblo adquirido, una nación santa. Muy bien. En la pregunta número 4. Entonces esta pregunta siempre nos enseña como, ¿qué me enseña Dios a orar?
qué me enseña Dios, cuál es su voluntad. ¿Qué le enseña Dios a usted, hermana Joana, a pedir y a hacer? A mí, ¿qué me enseña Dios a pedir? Bueno, a pedir lo que yo siempre digo, sabiduría. Sabiduría para actuar y me enseña a ser, me enseña cada día, eh, como dice su palabra, sacerdota, expandir su palabra y yo le digo, Señor, ayúdame a aprender más, a tener facilidad para poder enseñar, ¿no? Porque hay mucha gente que necesita a pedir también su perdón, su misericordia para mí. Porque como seres humanos fallo cada día. Y él sabe, y solamente él sabe en los momentos difíciles que, que estoy en estos momentos. Se oye mucho ruido ahí. Ok, sí, sí, es excelente, ¿no? O sea, el Señor nos conoce con la perfección y en ese sentido, pues, qué bueno que se fija en nosotros, ¿no? Y a la vez, tenemos que reconocer que, realmente tenemos que orar para estar más en la palabra. No solamente lamentarnos, de que, bueno, ya no. Hermano, un gatito. Sí, 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 le espero. Ya, ya regresé, solucionando un problema con estos niños. Ay, Señor. Sí, ya se estaba escuchando y como que no, hay cosas así. Bueno, así es Ay, esto. Eh, bueno, bueno que ya lo solucionó. Estaba haciendo una reflexión con Omar acerca, por ejemplo, de la oración. Que nosotros en la oración incluimos peticiones, como lo estamos hablando, por nuestros hijos, por sus corazones, ¿no? Por sus conciencias, por su inmadurez, por muchas cosas. Pero a sí, veces hermano. como Sí, cristianos se nos olvida incluir las gracias. Y sí, podemos dar gracias por un nuevo día, por algo, pero es muy difícil dar gracias por dificultades. Señor, gracias porque no tengo trabajo. ¿Cómo que no? Voy a dar gracias porque, bueno, pues si al Señor no le gusta y no le complace darte trabajo ahorita, a lo mejor te quiere que estés estudiando la palabra de Dios, que le dediques más tiempo a tus hijos. Bueno, hace unos meses me tocó el privilegio de consolar a una mujer que es madre soltera, tiene 2 hijos, y entonces esta mujer se empleaba en una casa de unas personas políticos que tenían dinero, tienen dinero, y le daban el suficiente sueldo como para pagar pues la asistencia social en el cuidado de sus hijos, ¿no? Una guardería, algo así. Y ella se sentía muy autosuficiente, muy contenta por esta situación y yo estoy en control y gano tanto y cosas así. Pero de repente sus patrones dijeron, se acabó, ya no podemos poder pagar 2 empleadas porque tienen 2 empleadas, una que limpiaba la casa y otra que era cocinera. Por el momento no necesitamos de tus servicios y a la amiga pues se le acababa el mundo, ¿no? De repente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué necesidades tengo? Pero estaba realmente llorando, ¿no? Muy desahogada. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Tomamos la pasé donde tenemos los estudios bíblicos, tenemos un pintarrón. Y dije, vamos a ver, ¿cuánto ganaba usted? Y me decía, bueno, gano, por decir una cantidad, 1,000 pesos a la semana, no, 1,000. Ok, ¿cuánto gasta en la guardería? No, pues que 600. ¿Cuánto gasta en pasaje? No, pues que 200. Y le quedan entonces 200 libres para comprar un poco de despensa. Sí. ¿Y le es suficiente? No. A veces el padre de mis hijos me da dinero y eso es con lo que completo para pagar la renta,
y completar mi gasto de la despensa. Ok, ahora usted qué está haciendo. Pues ahora estoy desempleada y estoy vendiendo un poco de comida, pero me deja nada más tanto diario, como 30 pesos. Y empezamos a sacar cuentas y dijimos, bueno, si antes a la semana tenía usted como un menos 200, necesitaba que el padre de uno de sus hijos le completara el gasto. Ahora, cada día usted ya tiene sus 3 comidas, está con sus hijos, los está criando usted, está viendo sus necesidades, está ahí al tanto de usted, nadie, no es una persona ajena, los niños están contentos, felices, y todavía le quedan 30 pesos libres. Eso quiere decir que al final de la semana a usted le quedan de 180 a 210 pesos a favor, o sea, y la persona pues, se puso a pensar, tiene razón. O sea, no me ha puesto así. Ahora, pues estoy con mis hijos y todavía me quedan 200 pesos y antes todavía me faltaban 200 pesos. Entonces, a veces es un poco ilusorio lo que nosotros le pedimos a Dios y lo que nosotros necesitamos hacer. Realmente la lección de hoy nos enseña a que nosotros tenemos que pedir precisamente hacer más su voluntad, estar más en la palabra de Dios, a ver que mi propósito en la vida es declarar su gloria y su salvación, tan sencillo como eso. Lo demás se va a solucionar porque Dios lo ha prometido. Buscar primero el reino de Dios y todas las cosas os serán dadas por añadiduría. Entonces, como que nos falta un poquito rectificar a veces nuestra fe y confiar un poquito más en el Señor, ¿no? Muy bien. Y dejarlo todo en sus manos. Entonces, problema de los niños, sí, son etapas, seguramente. Sí, claro que hay que atenderlas, desde luego, ¿no? No queremos, no, Dios lo va a hacer. No, no, queremos estar ahí en el consejo, tenemos que advertirles, como ahorita llamar la atención, es desde luego que eso es lo correcto, pero también saber que Dios está en control, no estresarnos de más, no pensar que Dios no es soberano, que Él no está haciendo un plan perfecto, que seguramente los va a llevar a su voluntad, a tener ese encuentro con Dios personal, a rectificar algunas cosas en su vida. Entonces, nos esforzamos nosotros, hacemos, digamos, lo que nos toca como padres, pero descansamos en la soberanía de Dios. Muy bien, y vamos a la última pregunta. ¿Con quién compartiría este mensaje, hermana Joana? Bueno, ¿con quién lo compartiría? Como usted sabe, yo estamos con mi esposo organizándole una buena, hoy día una buena noticia de aliento para nosotros. Hoy día, hacía 2 semanas que no nos íbamos a las células, porque hemos tenido así inconvenientes, actividades en la iglesia, y entonces no, 2 sábados no habíamos podido ir, pero gracias a Dios hoy día ya se pudo, fue él con mi hijo y para que el hermano ya de la célula decidió bautizarse. Me alegré Oh, mucho. gloria a Dios. Porque, y ¿cómo se llama? Y ya nosotros dábamos por perdida la célula porque ella no nos avisaban que iban a salir varias veces que fuimos, se iban, íbamos por gusto. Ujú. Y la semana pasada no fuimos porque tuvimos culto unido en la iglesia, la anterior no fuimos porque ellos no estaban y así varias semanas. Ya, entonces nosotros decimos, va a pasar lo mismo que con la otra. Entonces yo les digo, no, no te aflijas, yo está adorando al Señor, yo digo, Señor, habla a sus corazones. Entonces el hermano ya decidió bautizarse. Entonces, esta historia, ahora sí ya puedo compartir la historia con ellos. Ya estamos planificando con mi esposo, él me va a ayudar en cuanto a todo el tema. Ya, entonces estoy buscando la logística, cómo preparar para Ah, poder, cómo grabarla para podérselas dar. no, no, pues me parece maravilloso y bueno, eso es un poquito Sí, más. lo que hablábamos, ¿no? Sí, no, gloria a Dios, qué bueno por ustedes, me da mucho gusto porque, si no me equivoco, hace la semana pasada precisamente, pues estábamos todos muy sentidos, un poquito emocionalmente gastados al ver precisamente esa falta de respuesta al Evangelio de nuestro Señor Jesús, ¿no? Pero así es Dios, a veces simplemente nos Yo une. por lo menos para mí, esta es una noticia Sí. muy linda, porque a pesar de todas las circunstancias que estoy pasando ahora, ha sido una noticia que me ha aliviado, me ha dado alegría saber
que quieren continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Y yo le dije, Señor, gracias porque en medio de todo, tu amor está ahí, tu misericordia está ahí. Sí. Ya, entonces nuestra célula no se perdió. Son 2 mayores y 4 niños, que así me hubiera dolido en el alma que se hubieran alejado. ¿Sí? Sí. Ya perdimos y entonces sí, el Señor respondió a esta oración. Y le digo, Señor, pero sé que tengo tantos errores, sé que Él conoce mis problemas, a lo mejor algún pecado, ya. Y entonces, en medio de eso, Él ha sido grande. Sí, sí. Pues a veces Dios nos lleva, como le decía en la escuela, del carácter. A veces nos prueba con un grupo algunos años, algunos meses, donde parece que no hay frutos, pero el fruto mismo es el caminar, ese momento difícil donde parece que nadie nos escucha, no nos pone atención. Y después Dios, de alguna otra forma nos recuerda que Él está en control, ¿no? Él está en control y que está bien, pero que Él quiere que sigamos esforzándonos y dedicándonos a eso. Si usted recuerda un poquito, por ejemplo, la historia de Israel, cuando iban a tomar la tierra prometida, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, cuando todos supieron de cómo eran las ciudades fortificadas, y que había hombres gigantes, y que había ejércitos muy grandes y numerosos, todo el pueblo, Se o sea, pusieron los millones, sí, dijeron, ya, nos vamos, se acabó esto, o sea, ya. Pero solamente de esos millones que había ahí, hubo 2 varones, ¿no? Que mantuvieron firme su fe. Entonces, es así en el ministerio de los cristianos. A veces son tantos los problemas, las dificultades que podríamos nosotros vislumbrar, que podría nuestra fe verse un poco opacada. Pero tenemos que ser como Josué y Caleb, estar siempre firmes, confiando en las promesas de Dios, que si Él promete algo, así va a ser, en el momento que Él decida, aunque nos hizo marchar por el desierto 40 años, ¿no? Entonces, Él está en control. Sí, pues compartir este mensaje excelente que lo va a hacer con la célula y que su esposo va a ayudarle en las cuestiones pues de literaria, ¿no? Informarlo y todo esto, y hasta la técnica, ¿no? Pero siempre estas clases van enfocadas a un grupo específico. Por ejemplo, esta lección que habla del gran sacerdocio va enfocada, por ejemplo, los que creen que los pastores o líderes tienen que hacer todo el trabajo. No, no, o sea, sí, el pastor tiene un llamamiento divino, tiene pues una solicitud de parte de la iglesia, una instrucción, hermano, usted hace cargo, usted conoce, usted estudió, usted es varón, da buen testimonio, cosas así. Sí, pero eso no quiere decir que el pastor tiene que hacerlo todo. Desde luego que no. Ni que lo sabe todo, tampoco. La iglesia es un cuerpo. Hay ojos, hay manos, hay pies, hay cabeza, hay todo y todos simplemente somos parte de ese maravilloso cuerpo divino. También va, por ejemplo, a los hermanos que precisamente no están activos, ¿no? Entonces, ay, pues como que está, bueno, pues sí, la misión la está haciendo otro, el trabajo de la célula la está haciendo otro y gloria a Dios. No, este es realmente un texto que es para confortar, ¿no? Confrontar a estos hermanos con sus pecados. No estén tan cómodos porque Dios está en control y Dios está viendo. ah, Le cuento que ahí hay un problema. Yo les vengo diciendo en todo esto que a mí eso me llena de tristeza. Bueno, es algo que no sé, algún rato se le debe contar. Por este medio no puedo. No puedo. No, lo podemos. Entonces yo, en estos momentos, o sea, hacerlos con ellos, no podría. Mm, Tengo que lo haga aquí con mi esposo y mis hijos. Ya. ya. Eh, no sé si ya mismo tenga un tiempo y yo le cuento. Sí, va a ¿Ya? estar terminando aquí o por WhatsApp. Pero es algo que estoy llevando dentro y que estoy luchando con el Señor en eso, que transforme eso. Ujú. ¿Sí? Sí, Algo que duele mucho. ¿Ya? Entonces, claro, nosotros estamos, sí, todos estamos en la iglesia, pero con muchas dificultades. sí, me imagino un Entonces, poco por dónde va. luego ya mismo conversamos. Sí. Bueno, excelente. Y bueno, obviamente revisar la tarea.
saben que me gusta hacerlos sufrir. Y bueno, no está la hermana Blanca, Omar no funciona bien su audio o algo así. Pero no sé si se acuerda del texto de Hechos 4. ¿Qué pasó con los hermanos que fueron esparcidos? ¿Recuerda ese texto? ¿Cómo? Si puede decirme de memoria Hechos 8:4. Sí, hice mi tarea, sí. Ajá, sí, ok, ¿le escucho? Ya, el versículo era Hechos 8:4, ¿verdad? Que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Sí, muy sencillo, muy bien. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Con la persecución que ocurrió con Esteban el primer martes, ¿no? Y antes también incluso. Bueno, y fueron precisamente a Samaria, a Jerusalén, a Judea y a todas regiones. E incluso llegaron a llegar hasta Roma, ¿no? Y formaron una iglesia que a Pablo le dejó simplemente perplejo que llegaran tan lejos. Y escribe esa carta a Romanos con el deseo de llegarles a ellos y saber, ¿no? Acerca de su fe, que había escuchado cosas muy buenas, y les da un compendio de doctrina muy sólido, que es la carta a los romanos. Y sabemos que Pablo sí iba a verlos, y de hecho estuvo, pero en cárcel, ¿no? Pero es increíble, ¿no? Como una iglesia tan grande, tan numerosa, de gente tan temerosa de Dios, se formó precisamente de una persecución. Ok, hablando más del proyecto final, seguimos con el proyecto final. Estamos en la lección número 8, solamente faltan dos. Y tú, pues, como usted decía, bueno, yo voy a decidir mi lección hasta que las escuche todas, está muy bien. Entonces seguimos nosotros escuchando las lecciones, aunque ya en otra lección pasada las pusimos. Todavía nos falta María y Marta, si no me equivoco. ¿Y con quién lo va a compartir? Bueno, ahorita sería inmediatamente con su familia, después tal vez con la célula. ¿Cuándo? Bueno, faltan todavía 2 semanas más. El próximo martes tenemos la lección 9 y luego la lección 10. Entonces sería conveniente ahorita abrir nuestro smartphone y checar el calendario mientras estamos haciendo esto. Estamos en sábado 17 de junio. Entonces si la siguiente clase la tomamos el martes, sería el 20, la lección número 9. El 27, lección número 10. Y ya propiamente el 4 de julio sería ese martes nos reuniríamos para hablar concretamente del proyecto. Vamos a compartir planes escritos con imágenes, ahí tal vez me la pasen por WhatsApp y yo las ponga en la pantalla. Y vamos a hacer una reflexión personal, individualizada. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nos conectamos a las 8, de 8 a 8 y media voy a estar con el hermano Chris, de 8 y media a 9 con la hermana Blanca, así hablando del proyecto final, de los detalles en cuanto propiamente ya lo escrito, ¿no? Si ya tiene su lectura y cosas así, las 4 Cs, en fin, todo eso. Entonces, todavía falta y posiblemente sería hasta para el 11 de julio, en esa semana del 10 de julio al viernes 14, ahí es cuando estemos presentando el proyecto, ¿no? Pues todavía tenemos prácticamente un mes en que vamos a estar nosotros trabajando y bueno, la idea es de que todos los que han sido fieles de una u otra forma lo presenten de una u otra forma, porque como les decía la lección pasada, no solamente es la satisfacción de terminar el curso y lo útil que es, porque es muy práctico, sino también es que se nos dé ese paso automático para el curso número 2, que a lo mejor no lo quiero tomar inmediatamente, paso un tiempo, arreglo algunas cosas y después sigo con el siguiente curso, que lo que he escuchado, lo que sé, me han soltado un poquito porque casi todos los cursos están siendo elaborados ahorita por un grupo misionero, entonces no están todos terminados, pero segundo, sé que tiene que ver con la creación. Hay mucha modernismo hoy metido en las iglesias cristianas y les cuesta mucho hablar del Antiguo Testamento porque para ellos la creación es un mito. Pero entonces nosotros queremos confiar en que la palabra de Dios es eficaz, veraz y que no tiene ninguna falla y que todo lo que dice es verídico. Entonces queremos llevar ese conocimiento bien extenso a todas las personas y además que la verdad el Antiguo Testamento trae un compendio increíble de doctrina desde el pecado original, la relación hombre y mujer, la relación familia, en fin, hay muchísimo de qué hablar ahí. Y bueno, las 4 C, hermana Joana. ¿Me puede hablar Las de qué tratan? C.
Sí, ¿de qué tratan? ¿Cuáles son y de qué tratan? Ya, a ver, las cuatro son captar, Sí. contar, considerar y consolidar. Captar habla de que en esta primera parte tenemos que usar una introducción que atraiga la atención de las personas que tenemos, los estudiantes que tengamos en esta reunión. Ujú. Ya una introducción sea de la lección, de la clase o el tema bíblico que hemos escogido. Sí. ¿Ya? Y ¿Contar? contar en esta segunda parte, aquí vamos a contar la historia de la lección. Podemos aplicar un video o cualquier otro método que esté al alcance de nuestras manos, o sea, leyendo la Biblia, o a mí me gusta también utilizar mucho los flanelógrafos con figuras, con adhesivos. Y entonces yo lo usaba mucho cuando trabajaba con los niños en la escuela militar. ¿Ya? Pero yo digo, para cambiar la rutina sería bueno utilizarlo también con los adultos. No sé, ¿qué opina usted de eso? Si se puede utilizar. ¿Me escuchó, hermano? Sí, 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 la estoy escuchando. Sí, es una buena idea hacer las clases dinámicas. A veces podríamos pensar que no podemos tratar a los adultos como niños, pero la verdad es que en la práctica yo he hecho eso varias veces y a veces les doy a los adultos un dibujo para colorear y están más emocionados, más divertidos pintando, Yo, coloreando que los niños propiamente, ¿no? Entonces sí, sí puede funcionar. ajá. Hermano, una pregunta. Dígame. De acuerdo a la historia que nosotros cojamos, los videos que nos han dado ustedes ahí, uno los puede reutilizar Sí, y eso o es no, algo. o tenemos que hacer lo propio. No, no, no. De hecho, lo puede utilizar. La única cuestión es, voy a pedir el permiso porque los administradores, me imagino que quieren que se reproduzca sin alguna alteración, ¿no? Entonces pregunto, porque yo los tengo. Claro, sin ninguna alteración, porque, o sea, para mí sabe que me encanta, Ah, porque veo que los dibujos están hechos a mano, como que si fuera por un niño, ya, sí. sí, es como que como que hay tanta claridad, tanta ingenuidad, tanta dulzura. Ujú. Ya veo como que tal vez los ha hecho alguien con pasión. Ya, entonces, como cuando uno pone a pintar a los niños en la escuela dominical y ellos en su imagen solitos, ya sí veo los colores, el rayado, el pintado. Ya, Ah, a mí me encantan. sí, sí, sí. Los videos los elaboró un hermano en Cristo que es el pastor Jorge Briones. Él está en una ciudad en México, en León, Guanajuato. Eh, y sí, es como un niñote, de hecho. Es muy, muy bonachón, muy noble. Y sí, son muy bonitos. Entonces, mire, lo que podemos hacer, lo que pasa es que los videos mayormente se producen en una plataforma llamada Vimeo. Y esta plataforma es una plataforma donde baja videos de mucha calidad y no permite, como en otras plataformas, descargarlos, ¿no? Como hacer una copia o algo así. Pero yo los tengo y lo que podría hacer es que los suba, el que usted me diga, a mi canal de YouTube. Yo lo convierto, lo subo y ahí sí se puede descargar ya a su computadora, a su smartphone y reproducir de la forma que usted crea conveniente, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Ya nada más me dice usted cuál video quisiera. Y bueno, Allá, en contar, hermana, ¿de qué se trata contar? en contar. Ujú. En contar, ahí nos dice que, aquí, ya te le estaba diciendo, estaba que ahí contaremos la historia bíblica de esta lección para ver con el video, pues.
Y por eso le decía que puede leerse la Biblia, hasta el diálogo entraba ahí, ¿verdad? También me acuerdo, parece. Sí, el diálogo interactivo, La, haciendo preguntas, ajá, la leyendo. narración. Puede ser hasta narrativa, desde luego que hay formas, pero como usted, por ejemplo, si usted va a aplicar lo del video, pues obviamente ya estaría contando la historia ahí. Me gusta el video, Ok. me gusta más. Ujú, está bien, así lo va a hacer con el video. Excelente. Ujú. Y en considerar, ¿qué hacemos en considerar? En considerar, aquí vamos a hacer se hace un repaso profundo de la historia bíblica, ya, donde haremos más comentarios de todas las personas y aquí también incluiremos preguntas, Ujú, ya, las preguntas que son el qué, el cómo, el dónde, quién, ujú. dónde también creo que era, ¿verdad? Sí, Eh, realmente cualquiera y que tienen una cualidad de esas preguntas. Bueno, hay muchísimas preguntas, hay retóricas, hay preguntas que son realmente hacer un resumen, en fin. Pero aquí pueden ser un par o pueden ser muchas, dependiendo de la audiencia y del tiempo. Y lo que hemos visto en el curso, que hay como una característica de dos preguntas principales, que son las abiertas y cerradas. Entonces las abiertas realmente son así como, pues nosotros conocemos a nuestra audiencia, a lo mejor hay jóvenes ahí como un poco distraídos, es como para llamar la atención, les echamos una cerrada nada más. Oye, ¿de qué estamos hablando? Eh, ahí estamos las preguntas cerradas y abiertas, sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Bueno, pues ser buenos moderadores, ¿no? Cuando tenemos una pregunta abierta, que no vamos a tener algún dictadorcillo y que quiere decir todo el tiempo, entonces ser buenos moderadores, hermano, bueno, sale tiempo a esta hermana, cosas así. Ok, y en consolidar, ahí sí son las 5 preguntas que nunca cambian, que nunca cambian. ¿Cuáles son, Ajá. hermana? Ahí es la pregunta de qué se trata la historia, Ajá. qué pecado me enseña a confesar esta historia, Ujú. dónde veo el amor de Dios en esta Sí, historia, qué nos enseña Dios a pedir y hacer, es lo que usted no hace todas las clases. sí, sí. ¿Ya? Y ¿Y con quién voy a compartir esa esa amistad, historia? sí. Entonces, esto es como, podemos llamarlo en un buen sentido como un virus, porque cuando usted da esta clase a un grupo, ya está diciéndole ustedes a ese grupo, ustedes ahora van a enseñar esa clase, ahora ya la vieron cómo se hace, ahora ustedes enséñenla. Y ha funcionado muchas veces. Muy bien, lo tiene bastante bien. Y la tarea entonces hoy es que la siguiente clase que va a ser el martes ya nos vamos a reunir todos, Ya, gracias a Dios. Va a estar Cristian, usted, hermana Joan, la hermana Blanca, el hermano Omar, el hermano Marcos, su servidor. Y hay otros hermanos que nos siguen, pero no como participan. Vamos a estar los 6 y vamos a decir el versículo 1 de Pedro 2:9, ese texto tan hermoso. Ver el video 9 y sobre todo ya tener, eso lo espero en el WhatsApp entre semana, precisamente pues el domingo, lunes y hasta martes voy a esperar eso. El plan escrito, el proyecto final, es decir, como un borrador. O sea, usted puede escribir ahí en su libreta o en su, como sea, capturar una pantalla, enviármela al grupo de WhatsApp de lo que hablábamos, ¿no? La historia, qué historia va a ser, cómo voy a contar, usted ya me lo ha dicho, qué preguntas voy a hacer, a lo mejor me define por lo menos una o dos, no quiero decir que me ponga todas, y al final las 5 preguntas que usted ya responda, usted sí tiene que responder ya ahí como en un borrador, en su perspectiva personal, ¿no? Esto trata la historia, esto, porque sabemos que cuando usted haga esas preguntas al grupo, pues eso va a ser una lluvia de ideas y de cuestiones muy diferentes según la percepción particular de cada hermano que está presente. Entonces la tarea está excelente, no, yo creo que ni da ningún problema para nadie. Y ya, hermana, ya estamos ya prácticamente a la lección número 9 10 y proyecto final. Y la verdad es que ha sido sí, estoy haciendo un honor estar con este grupo tan mixto, tan diferente de todas partes. Y bueno, esperamos que sigamos siendo, terminando el curso, que todavía falta un tiempo, pues sigamos en comunión, sigamos en amistad, orando unos por otros y sobre
sobre todo, tal vez algunos los vean en el siguiente curso, no, no todos, pero ojalá que así sea. ¿Tiene alguna pregunta sobre la lección de hoy, hermana? Mm, no, no, solo de eso, me cogió en ese de sacerdote, porque de verdad yo había entendido que según lo que yo estaba leyendo, que el sacerdote era, nosotros nos convertimos en sacerdotes cuando ya hacemos lo que el Señor nos manda, a lo que o la obediencia, a cumplir lo que Él nos manda, pero no había detenido eso sí no investigué ya de que era realmente un sacerdote. Sabía que un sacerdote es como los curitas de la iglesia Ah, católica, sí, sí. pero ya sí me aclaró Sí, la duda pues las sí, cosas. ¿no? Sí, sí. Sí, no, hay mucho que hablar acerca sobre todo la carta de Hebreos habla de ese sumo sacerdote según Melquisedec, que es Cristo, y ahí nos habla muy bien de cómo es una figura, ¿no? De lo que viene a ser Cristo. Cristo tiene tres oficios, ¿no? Sumo sacerdote, es rey y también es profeta. Entonces, en Jesucristo vemos la plenitud, precisamente, toda la Biblia, el compendio, todo el saber de todos los oficios, y es precisamente algo que nos da mucho consuelo que tenemos en Cristo la plenitud de todo, completamente de todo. Bueno, vamos a concluir con una oración. Por aquí tengo precisamente la del video y es una oración bastante propia y buena. Y dice así, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra, y aún sin ser dignos de ello, nos has hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios. Te pedimos, Señor, que nos mantengamos conforme al llamamiento que hemos recibido de ti. Guíanos, Señor, para que siendo sacerdotes vayamos a otros con las buenas nuevas. Ayúdanos a ser fieles obreros, fieles hijos, que hagan todo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Ok? Amén. Entonces detengo la grabación.